Si pensabas que estabas a salvo de un conflicto bélico por vivir en los Estados Unidos, estabas en una grave equivocación. Recientemente, China sobrevoló un globo por encima del espacio aéreo del país como si nada. Este globo aerostático ha encendido las alarmas en Estados Unidos. Se trata, según el Pentágono, de un globo espía chino que está sobrevolando el territorio estadounidense a gran altitud. Se concluyó que la aeronave no tripulada en cuestión es de China y de naturaleza civil. Se utilizó para pruebas de vuelo. Y así como lograron hacer eso, podrían más adelante conseguir infiltrar un arma que acabe con tu vida y la de todos tus seres queridos. Después de todo, estamos hablando de China, un país que cuenta con uno de los mayores arsenales nucleares de todo el mundo. Y lo peor es que ante una situación tan peligrosa, solo nos queda contar con un presidente como Biden, el cual no parece ser capaz de brindar un buen liderazgo a los cuerpos militares. No es la primera vez que el Pentágono detecta un globo espía, pero esta vez ha llegado en el peor momento. ¿Pero de qué se trata todo este escándalo del globo chino? ¿Qué medidas tomó el gobierno de Estados Unidos? ¿Por qué dicen que esto podría llevar a una tercera guerra mundial? Cada una de esas dudas las vamos a resolver aquí en este video, así que no te lo vayas a perder, porque vamos a hablar de información que te va a preparar para un posible futuro. Para ponerlo en contexto, China ha espiado a Estados Unidos por muchas décadas. En Washington, los chinos tienen a muchos espías infiltrados, los cuales no los han podido enjuiciar debido a las leyes tan suaves que hay contra el espionaje. Los chinos están espiando a todos los ciudadanos a través de la aplicación TikTok, la cual ya sabemos que le da acceso a todo el teléfono, contactos, archivos, cámaras, y tiene la capacidad de activar la cámara y el micrófono sin tu consentimiento, y esto TikTok no lo esconde, ni tampoco es una teoría conspirativa, ellos explícitamente lo tienen en su política de consentimiento, y tú, ahorita mismo, te puedes meter a leer esa política a través de la aplicación, y encontrar lo que te estamos diciendo. No tan solo esto, sino que China tiene policías chinos que operan en Estados Unidos, y monitorean a los ciudadanos chinos que viven en Estados Unidos. O sea que hay una cierta cantidad de chinos que emigraron a Estados Unidos, pero que todavía necesitan someterse a las leyes chinas comunistas, y si no lo hacen, los policías chinos infiltrados en Estados Unidos los traerán a la justicia china de alguna u otra manera. No se te olvide suscribirte al canal, porque estaremos trayendo un video especial acerca de la policía china en Estados Unidos. En términos simples, la definición de una invasión es el hecho de irrumpir en la propiedad de un país, con soldados, armamento militar o en este caso, con un globo de inteligencia de grado gubernamental y militar, como el globo espía que enviaron los chinos a Estados Unidos. Entonces, indudablemente, la República Comunista China ha invadido a los Estados Unidos. Generales de alto rango en el ejército militar estadounidense han declarado que este globo de inteligencia tuvo la capacidad de colectar información militar, balística y de todo tipo de inteligencia. Este globo tenía la capacidad de transmitir información en tiempo real a China, y nadie sabe lo que verdaderamente robaron. Más que eso, se cree que China hizo esto para probar a los Estados Unidos y ver qué tan débiles son actualmente. Indudablemente, los estadounidenses con su presidente Biden probaron ser una nación débil, sin estrategia, sin firmeza, lo que ha puesto a los ciudadanos estadounidenses en gran riesgo. ¿Se imaginan que ese globo hubiera traído un arma biológica? ¿Se imaginan que este globo haya traído una bomba nuclear ahí dentro? Lo peor es que el gobierno estadounidense sabía de este globo y no hicieron nada al respecto. Es más, los noticieros han descubierto que han sucedido muchos casos de este tipo, y el gobierno se ha quedado callado al respecto. ¿Sigues aquí? Hazme un favorcito y regálame un me gusta para continuar trayéndote aún mejor contenido. Hace no mucho, ese globo fue visto sobrevolando el cielo de Montana. El Pentágono estuvo monitoreando la nave durante varios días, pero no habían llegado a dispararle ni atacarlo, porque se tenía la preocupación de que pudiese causar destrucción ambiental, o que sus escombros pudiesen representar un riesgo para los ciudadanos que estuviesen cerca. Según el general y portavoz del Pentágono, Patrick Ryder, el globo estaba volando a una altitud muy por encima del tráfico aéreo comercial, y no representó una amenaza militar o física para las personas que estaban en el territorio.
El Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte estuvo haciendo un seguimiento de la ruta del globo, pero inicialmente no se había proporcionado información al público sobre su ubicación exacta. Aunque, pasado un breve tiempo, se procedió a informar al público. Según una declaración del funcionario del Pentágono, esta no es la primera vez que China logra espiar los territorios de los Estados Unidos utilizando un globo. Sin embargo, en este caso, el globo permaneció mucho más tiempo que los intentos anteriores. Inicialmente el Pentágono tenía planeado eliminar el globo, pero el presidente Biden pidió que no lo hiciera, por el riesgo a lastimar a los ciudadanos con los escombros que pudiesen terminar cayendo. Luego de haberlo analizado mejor, se concluyó que el globo no representaba una amenaza militar o física. Un alto funcionario anónimo salió a brindar más información respecto al globo, y mencionó que no tenía ningún valor relevante como herramienta de recopilación de inteligencia. Según otro funcionario, este artefacto no sería capaz de proporcionar a China más información, de la que ya podrían obtener a través de fotos satelitales. Ahora, según las autoridades del Pentágono, este globo viajó durante unos días desde China, hasta llegar a las islas Aleutianas de Alaska. Luego siguió moviéndose a lo largo del noreste de Canadá, antes de finalmente llegar a flotar sobre Montana, donde empezó a llamar la atención de la gente. Por eso, el globo no fue rastreado solo por el Comando Militar de Estados Unidos, sino también por el de Canadá, ya que ambos territorios se encuentran en una alianza para garantizar la seguridad de los intereses de ambas naciones. A todo esto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China salió a decir en una conferencia de prensa que se trataba de un pequeño error. Al parecer, el globo era un dirigible civil, utilizado principalmente para el estudio de las investigaciones meteorológicas, el cual se terminó desviando significativamente de la trayectoria que originalmente habían planeado. China lamenta la intrusión involuntaria de la aeronave en el espacio aéreo estadounidense debido a ese incidente, aunque esto claramente sigue siendo una violación. Los verdaderos motivos por los cuales los chinos enviaron este globo siguen sin ser realmente claros, pero se cree que estaban en la búsqueda de misiles de la Fuerza Aérea. Después de todo, la base aérea tiene una gran relevancia cuando se trata de conflictos internacionales, ya que opera misiles balísticos intercontinentales. Además, no es la primera vez que hacen algo así. Los chinos acostumbran utilizar la tecnología de los globos de vigilancia, puesto que están mucho más cerca de la Tierra que los satélites. Dicho de otra forma, en teoría, estos equipos podrían tomar fotografías de forma mucho más eficientes y claras, de lo que se podría conseguir normalmente con satélites, gracias a que se mueven con bastante lentitud, y a que están más cerca del suelo. Por ello, el hecho de que este globo haya sobrevolado el espacio aéreo de Estados Unidos, podría significar que ya los chinos han recabado muchísima información acerca del país. Por ejemplo, podrían obtener información demográfica de grandes espacios, así como también datos de los recursos disponibles en esas áreas y muchas otras cosas más. Si llegan a obtener esta clase de datos de forma eficiente, podrían usarlos para distintos propósitos, incluyendo los militares. Sin embargo, tienen una enorme desventaja, y es que estos dispositivos necesitan mejores controles, por lo que hacer un espionaje muy preciso con ellos es algo casi imposible. Por esa razón, muchas personas están seguras que los globos nunca llegaron a representar ningún peligro, tal y como ya han dicho los funcionarios del Pentágono. Después de todo, una de las cosas que China suele hacer es experimentar con su tecnología, aunque no por eso hay que bajar la guardia. Puede que llegue un momento en el que finalmente vayan a hacer algo contundente, así que debemos estar preparados para ello. Ahora bien, otra de las teorías que se maneja es que el globo estaba volando por encima del espacio estadounidense para dar un mensaje político, en vez de haber sido usado con fines de recolección de información. Sea cual fuese el motivo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China emitió su comunicado, diciendo que se trataba de un globo que fue usado con fines civiles y para hacer experimentos sencillos, pero esas declaraciones no son distintas a las otras que ya han dicho, para encubrir algunas cosas horribles que han hecho. También dijeron que fue algo accidental, y que lamentan que el globo haya estado tanto tiempo sobre el cielo estadounidense. De igual forma, mencionaron que van a evitar que ocurran incidentes similares a futuro. Sin duda alguna,
los chinos son una nación inteligente. Sabían muy bien que la situación se estaba poniendo tensa, así que querían calmarla lo más posible. Por eso fue que emitieron esas declaraciones de que todo era con fines civiles, y que accidentalmente terminó desviándose de la ruta para quedar volando por encima del cielo estadounidense. Pero no puede negar algo, y es que estaba volando sospechosamente cerca de la base aérea. Ahora, todo esto nos lleva a una pregunta. ¿Cuál debería ser la actitud de Estados Unidos en el futuro? Esto es un tema bastante complejo de abordar, ya que requiere de mucha reflexión. Para comenzar, el gobierno de los Estados Unidos está obligado a proteger la seguridad nacional y la información sensible de la nación, al mismo tiempo que mantiene buenos vínculos con los demás países. En ese sentido, la participación diplomática es una parte importante de la respuesta que debería tener Estados Unidos en el futuro, de manera que se puedan preservar positivamente estas relaciones. La forma en la que realizaría tal participación sería expresando sus preocupaciones con las demás naciones, pidiendo una explicación o solución pacífica al inconveniente. Además de estos medios diplomáticos, Estados Unidos cuenta con varias vías legales para brindar una respuesta rápida y efectiva ante esta clase de situaciones. Por ejemplo, Estados Unidos puede solicitar el enjuiciamiento de las personas o grupos que podrían estar involucrados en actividades delictivas como el espionaje. Eso incluiría los intentos de acceso ilegal a información clasificada. Ahora, volviendo a sus relaciones diplomáticas, Estados Unidos valora mucho la importancia de la apertura y la cooperación. Esto incluye el intercambio de información y la cooperación de inteligencia con otros países, cuando existen intereses comunes. El gobierno siempre estará comprometido a colaborar con sus aliados, para enfrentar las amenazas y desafíos a la seguridad internacional. Sin embargo, hay un punto muy importante a tomar en cuenta ahora que estamos hablando del gobierno de los Estados Unidos. Se trata de Biden. No parece ser lo suficientemente fuerte como para enfrentar con éxito los intentos de espionaje de otras naciones, por varias razones. Para comenzar, el presidente Biden necesitaría más poder para dirigir la respuesta de la nación ante los intentos de espionaje de una inteligencia extranjera. Su palabra podría no tener suficiente poder por encima de entidades como las autoridades policiales, el servicio de inteligencia o los miembros del Congreso, si se le sigue percibiendo como alguien que carece de liderazgo. A causa de esto, podría ser muy complicado actuar rápida y eficazmente frente a las operaciones de inteligencias extranjeras. En segundo lugar, es posible que necesite ayuda para establecer pautas y prácticas efectivas, para lidiar con esta clase de operaciones. Si el presidente no tiene una estrategia clara para manejar el problema, entonces podría haber retrasos a la hora de actuar. En tercer lugar, es posible que también necesite ayuda para mantener fuertes vínculos con aliados importantes. La razón por la que esto podría ser problemático es porque la inteligencia enemiga podría intentar afectar las relaciones internacionales, y un presidente como Biden podría tener muchas dificultades para trabajar junto a otras naciones con el fin de abordar el problema. A Biden podría resultarle difícil ganarse realmente al pueblo estadounidense. La fe del público en el gobierno y su capacidad para proteger la seguridad de la nación podrían verse afectados si un presidente es percibido como alguien ineficiente en el manejo de actividades tan delicadas como esta. Afortunadamente, Estados Unidos podría responder militarmente a pesar de las debilidades de Biden. Esto es gracias a que sus instrucciones de cadena de mando, su entrenamiento y su experiencia, les daría la posibilidad de actuar sin depender de un liderazgo efectivo. Por ello, no hay que preocuparse por la reacción que vaya a tener Biden. El suelo, mares y espacio aéreo de Estados Unidos estarán protegidos. No obstante, es importante recordar que un liderazgo poco efectivo como el de Biden podría causar confusión en las Fuerzas Armadas, disminuyendo así su efectividad. Dicho de otra manera, el ejército tiene la capacidad de cuidar al país por su propia cuenta, pero solo podrá hacerlo hasta cierto punto. Aún así, en ausencia de un buen líder, la cadena de mando en el ejército podrá mantenerse funcionando bien durante un largo tiempo. Y eso es algo que pudimos ver de cierta manera con toda esta situación del globo. Al principio habíamos dicho que Biden pidió que no lo derribasen, pero pasado un tiempo, se tomó finalmente la decisión de hacerlo.
se derribó después de que hubiese logrado volar sobre importantes ubicaciones militares. Los funcionarios dedujeron que la mejor opción era tratar de derribarlo en una zona cercana a un cuerpo de agua, ya que derribarlo encima de una zona poblada podría haber puesto en riesgo a las personas que habitan en ese lugar. La respuesta de China a esto fue que Estados Unidos estaba teniendo una reacción muy exagerada y que iba a considerar si tomar medidas adicionales, ya que se trataba de una grave violación a la práctica internacional. Eso nos lleva a un punto que tiene preocupado a muchos. Se trata de la posibilidad de una tercera guerra mundial. Si el espionaje de las superpotencias no se maneja de manera adecuada y responsable, entonces sería muy problemático. Tratar de espiar puntos importantes de otro país podría llevar a fricciones y a un aumento de la desconfianza general. Y claro, si la información recopilada se utiliza de manera maliciosa, podría conducir a un conflicto que afecte tanto a los países involucrados como al resto del mundo. Para evitar llegar a ese punto, los efectos del espionaje, como las tensiones, la desconfianza y la pérdida de privacidad deben ser controlados. Asimismo, los países deben colaborar para crear normas e instrucciones universales, relacionadas a la recolección de inteligencia, para que puedan ser seguidas por todas las naciones que quieran evitar un conflicto global. Por ahora, solo nos queda esperar a que esa colaboración realmente termine ocurriendo, o los que vamos a terminar pagando los platos rotos somos nosotros. Te felicito por llegar al final de este video, eres genial, aquí está otro video que nos encantaría que vieras. Espero que te haya gustado muchísimo, no olvides dejar tu suscripción y tu comentario. Gracias y un saludo muy grande.